Vamos a contar un episodio de la historia española. Nos ponemos en España a comienzos del siglo XVII. El protagonista fue Juan de Tasis y Peralte, el conde de Villamediana, correo mayor del reino. Había nacido en Lisboa en 1582, pero como ya ustedes saben, España y Portugal formaban un mismo reino en aquel momento. En realidad lo que sucedía es que Portugal pertenecía a la corona española. Todavía muy joven, Juan entró al servicio de Felipe II, el hijo de Carlos V, Carlos I de España, Carlos V del Imperio. Pero lo rajaron a Juan debido a ciertos pecados amorosos que las crónicas no alcanzan a precisar del todo. Se sugiere que Juan era deshonesto con su nobleza, ya que manoseaba a cuanta dama se le acercaba. Y ya se sabe cómo era Felipe II, Amargo, un rey muy sombrío, muy exigente. Pronto el rey fue Felipe III. Juan recuperó el favor de la corona y se instaló en Madrid, muy cerca de la Plaza Mayor. Pasaron los años, el hijo de Felipe III también se llamaba Felipe, e iba a ser en su momento Felipe IV. Cuando este chico, Felipe IV, cumplió 10 años, se concertó su matrimonio con Isabel de Borbón, una de las hijas de Enrique IV de Francia, que primero había sido Enrique de Navarra, del cual hablamos ayer o anteayer. Un Borbón, ciertamente, el primer Borbón de Francia. Fueron 2 generaciones en las que salieron lindos, cuentan las crónicas malvadas sobre ellos, ¿no? Aquel matrimonio sucedió en 1615. En 1619, Juan de Tasis, que andaba con una dama de honor de la princesa Isabel, conoció personalmente a Isabel y se enamoró de ella. Mala cosa. Isabel de Borbón tenía entonces 16 años. Los primeros retratos de Velázquez fueron dedicados a ellas. A ellas no, a ella sola. Dicen que era bellísima, ¿no? Se dijo por allí que Isabel también estaba un poco interesada en este muchacho, Juan de Tasis. Juan era un hombre elegante, poeta, buen mozo, bueno, tenía 37 en aquel entonces. Y empezó con un asedio que era muy riesgoso, era la reina. O sea, ya se había muerto Felipe III, Felipe IV era el rey y Isabel era la reina. Juan había cobrado, no había cobrado todavía, pero ya van a ver que va a cobrar. Pero había cobrado, eso sí, fama de poeta, era autor de diversas obras teatrales, obras que se representaban en los corrales madrileños, como el Teatro del Buen Retiro, donde incluso algunos miembros de la familia real disfrutaban de las comedias, etc. En una oportunidad, Juan de Tasis escribió una obra que se llamaba La Gloria de Niquea. Fue estrenada en los jardines de Aranjuez para los reyes y toda la corte. Ahí estaba el rey Felipe IV, la reina Isabel. Bueno, ahí estaban convocados para actuar en la obra de Juan. Aquí tenemos el programa, mirá. La reina Isabel hizo el papel de diosa de la hermosura. La infanta doña María el papel de Niquea, y bueno, y así. Una tal María de Guzmán hizo de Ártemis. María de Aragón hacía de la Aurora. Felipe IV, el rey, tuvo un papel de caballero secundario y ese lo tenía un poco fulo, porque vio cómo son los reyes. Y sí. Bueno, por ahí estaba María de Aragón, una de las damas que recitaba los versos pertinentes a su papel de la Aurora, cuando de repente se oyeron voces que gritaron fuego, fuego. ¡Fuego, fuego! Muy bien. Es que en efecto el escenario se estaba incendiando. Desde luego todos los actores huyeron despavoridos y el público también. Claro. Juan de Tasis, en medio del desconcierto general, tomó en brazos a Isabel de Borbón, a la reina, que estaba ahí a medio desmayar, y apenas podía valerse por sí misma, la llevó lejos del fuego y la calmó con unas caricias que fueron conocidas rápidamente por toda la corte. Muchos dijeron que el fuego lo había provocado un cómplice del propio Juan, con el único fin de que éste pudiera atrapar a la reina en sus brazos. Y ahí el rey Felipe IV tuvo sus primeros celos, y los celos fueron creciendo. Bien, discúlpeme. En agosto del año 1622,
3 meses después del estreno que habíamos mentado, se anunció un torneo de caballeros en la Plaza Mayor. Digo, estas luchas medio de gusto. Los reyes precedirían aquel torneo desde el mirador regio de la que se llamaba Casa Panadería. Para los nombres no eran muy buenos los madrileños. Iban a participar, entre otros, el noble Luis de Haro, el conde de Orgaz y Juan de Tasis. La costumbre era que los participantes dieran un paseo en torno a la plaza para mostrar sus divisas y la mostraban al ser amado, a la mina que andaba con ellos, igual a que ellos amaban, un poco, un resabio de aquellas cortes de amor del siglo XII, sí, allá en la tierra de la Languedoc. El Languedoc, claro. Me parece que ya un poco más elaboradas al punto que se parecían, si me permite, Alejandro, un poco más a las dedicatorias cuando uno hace un gol o gana el título algo argentino así, de los sí, medio sí, pesados. ya, ¿No? ya eran más parecidas a lo actual. La costumbre ya se las he contado, entonces empezaron a dar vueltas. Aparece el conde de Orgaz con un escudo, con una divisa, o sea, una frase que decía: me da la vida quien me abraza. Algo así como el que se levanta la camiseta, usted lo ha dicho bien, y dice: gracias, Amelia. Bueno. En la de don Luis de Haro, me refiero a la divisa, decía: mi amor es de quien lo quiera. Estaba en oferta. Don Luis de Haro. Y apareció Juan de Tasis con su inolvidable divisa que decía: mis amores son reales. Era una confesión evidente, una alusión demasiado clara como para que Felipe IV no se indignara. A partir de aquel instante la suerte de Juan no valía un pucho de tabaco negro. Juan de Tasis tenía, sin embargo, algunos amigos. Uno de ellos era Luis de Góngora, y Góngora lo aconsejó en perfecto sendecasil. Él le dijo que saliera de Madrid porque su suerte allí ya estaba jugada. Pero Juan se jactaba ante sus amiguetes, decía no tener miedo. Era malo, Juan. Juan es un tipo muy difícil. Que no tenga miedo a nada, qué sé yo, en fin. Lo cierto es que el 21 de agosto de 1622, Juan de Tasis salió de su mansión cercana a la Plaza Mayor en su carruaje. Un hombre de mal talante obligó al cochero a detener el carro, se subió y le metió unas cuantas puñaladas a Juan, que bajó del coche para perseguir a su asesino, un asesino que, según he averiguado, se llamaba Íñigo Méndez, pero lo tuve que averiguar después en algunas comisarías. Se bajó para perseguirlo, pero cuando puso el pie en la calle estaba muerto y comprendió que no podía perseguir al que lo había matado por la ya proverbial ineficacia de un muerto como perseguidor. Don Juan de Tasis y Peralta, conde de Villamediana, fue enterrado en el convento de San Agustín de Valladolid, tal como había dejado indicado en su testamento. Lo despidió Góngora con unos versos. Isabel de Borbón no tuvo permiso para ir a verlo. Lloró sola la partida de un galán que no había tenido ni siquiera tiempo de rechazar, llegado el caso, ni amar ni rechazar, porque no había sucedido nada. Los versos de Góngora, acá dice que no se conocen, pero sí hay unos de Lope de Vega. Acá dice, Lope de Vega escribió uno. Yo dije, el de Lope tiene que ser mejor. Sí, sin duda. No puede estar. Sin embargo, me puse a leerlo, o mejor dicho, me puse a leer el informe que la producción había realizado acerca de ese verso. Lo primero que llamó la atención es que no estaba escrito en verso, sino todo de corrido. Sí. Lo segundo que me llamó la atención es que tenía 9 versos octosílabos. Lo cual no, eso no existe. Eso no existe. O son 10 o son 8, pero nunca 9. Pues muy raro que haya 9.
Efectivamente, las formas del soneto requieren dos cuartetas, o sea, 8 versos, y dos tercetas, o sea, Sí, pero 6. bueno, el soneto en tal caso es en decasílabos. Claro, ¿no? es en decasílabos. Lo más probable es que fuera una décima y que le Una faltara décima, un claro, verso. le faltara uno, sí. Entonces pude reconstruir el verso, que es así. No es el que me pasó la producción, es el que pude reconstruir. Dice: mentidero de Madrid, decidnos, ¿quién mató al conde? Ni se oculta ni se esconde con discurso o discurrir. Dicen que lo mató el Cid por ser el conde Lozano. Disparate chabacano. Lo cierto del caso ha sido que el matador fue Bellido y el impulso soberano. Perfectamente claro ahí. Está perfectamente claro. Salvo pensar quién fue Bellido, ya que el matador Era Íñigo Méndez. era Íñigo Méndez. Pero Bellido Dolfos fue el matador de Sancho, del rey Sancho I, por instigación de doña Urraca, la hermana de Sancho. Y quedó en la historia de España como paradigma del asesino que cumple ajenas voluntades. Ajá. Cada vez que se dice un Bellido, estás diciendo alguien que mata por cuenta de otro. Y entonces cuando dice Lope de Vega que el matador fue Bellido y el impulso soberano, está mucho más claro. Claro, está hablando del autor intelectual. Además del Pero autor claro, directo. me llevaron a esta indagación algunas equivocaciones que había aquí. Por ejemplo, uno de los versos decía: disparad chabacano, disparad chabacano. Chabacano no se Yo usa dije, jamás, Lope no. mide bien los versos. Sí. Si Y el- fuera disparad chabacano tendría 7 sílabas. Se necesitan Disparate 8. chabacano. Es Además- disparate chabacano. Y Además, chabacano es un adjetivo, no se usaría nunca como un sustantivo Claro, evocativo sí, como ahí, ¿no? Pobre, pero decía también que el matador fue vencido, lo que no tenía mucho sentido. Fue vencido tampoco, para mí, hasta que averigüé eso que le acabo de decir acerca de Bellido Dolfos, el matador del rey De don Sancho. Sancho. Todo esto lo averiguó en realidad Nora, la madre de mis hijos, en una tarea de unos 10 minutos. ¿No tendrá un rato libre para, digo? Sí, pero hay algo más. En esas averiguaciones vino a saberse que el verso no era de Lope, sino que otros lo daban como escrito por Góngora. Y ahí yo sospeché. Y me parece que le voy a dar la razón al que dice que es de Lope. Esta décima suena más como escrita por Lope que por Góngora, ante la total ausencia de gongorismo. Sí, con gorismos, claro, salvo el sin discurso discurrió por ahí Sí, puede ser, sí. ahí hay algún lejano góngora, pero bueno. Bien, aquí termina la historia. Una historia que tiene una gran enseñanza, aunque yo no sabría decir cuál. ¿A quién quiere dedicar esta historia, querido Dorio? Yo creo, Alejandro, que el primer dedicando que debemos tener en cuenta es nuestro amigo, hombre que además de ser hombre de la escritura, era hombre de capa y espada, hombre también de diatribas emitir y siempre en buen español, que es don Francisco de Quevedo y Villegas, ¿no? Claro, que también andaba en eso. Y también andaba en eso, y que además le encantaba el teatro y se pavoneaba por ahí. Alguna vez se dice que también se coló en una obra y siempre estaba en política, que es lo que a él Sí, sí, le interesó toda la vida. Para Quevedo primero. Después, seguro, para ninguno de aquellos que suelen repetir aquello de los caballeros no tienen memoria mientras van diciendo por lo bajo el nombre de la mina que se curtieron la noche anterior. Y esa frase se ha puesto demasiado de moda en boca de gandules y de chabacanos disparatados, como alguno de esos. Diría que también el Greco, pobre, que alguna vez se tuvo que encargar de otro de los tipos de salida. El pobre conde de Orgaz. A quien todos conocemos en el momento de ser enterrado. Sí, sí, y con aquel el cuadro llamado El entierro del conde de Orgaz, como todas las obras del Greco, tiene Esa perspectiva. Es como si como un televisor que no le anda el vertical, no, digamos. con el horizontal, con el vertical demasiado, con una enflaquecido. Está comprimido. Está todos alargados. Está comprimido lo horizontal y estirado lo vertical. Esa es la forma correcta de decirlo. Enunciando mobiliario. Alguien pretendió decir alguna vez que esa característica de los cuadros del Greco, que es un capricho plástico y no otra cosa,
provenía de un defecto en la visión del Greco. No, la respuesta es no. Por ejemplo, yo lo pinto a Barton y lo pinto finito porque lo veo finito. No se ve, no se ve más. En realidad, el mismo defecto que me hace ver finito a Barton, me hace ver finito a lo que yo pinto. Claro. O sea que si yo lo pintara verdaderamente finito, lo vería mucho más finito de lo que es, y entonces no sería parecido a Barton. Sí, y no es sospechable que el Greco tuviese una visión tal que creyese que el mundo parecía una historieta. Toledo era una historieta. Claro, y además una visión tal que fallaba cuando miraba el modelo, claro, y era perfecta cuando miraba el miraba cuadro. Exacto, lo que pasa es que suele no pensarse cuando... En general, ¿no? Digamos, bueno, para el Greco más aún todavía, y finalmente para todos aquellos que tienen claro que si el amor o el goce o la belleza marchan por una avenida o por una autopista, es bueno que el relato en primera persona se quede bien guardadito en un callejón. Y Callejón es el disco que caprichosamente me ha dado el discotecario, pensando que la calle mayor donde sucedió aquel asunto era un callejón. Es una calle estrecha, no muy ancha, pero principalísima. Principalísima, y para las justas y para los amores, esas calles se achican. Y Pero Callejón es un tango principalísimo también, escrito por Roberto Grela y que va a tocar ahora Juanjo Domínguez. Adelante.